Hola amigos y amigas de Foro ACCE Internacional. Deseo que estéis disfrutando de este congreso online y tenemos ahora a alguien verdaderamente especial, al doctor Rafael Monzo, al que tuve el honor de conocer hace no mucho tiempo, yo creo que hace un año o dos, no tengo mucho sentido del tiempo, perdonadme. Y en el momento en que lo conocí, personalmente me sentí envuelta en una atmósfera de misterio, fuera de tiempo, como un mundo que te sumerge completamente en esos arquetipos, en ese misterio de lo que está oculto y de lo que está presente, pero que no nos hemos preguntado qué está detrás. Así que con Rafa todo se ilumina. Por lo menos eso he sentido cuando lo he conocido y te lo tengo que decir así, querido Rafael. Y ahora lo voy a presentar. Cursó estudios, es que esta presentación, cuando conoces a Rafa Monzo, aunque sea realmente un erudito y una persona importante, reconocida por su trabajo, es todavía, me parece pequeño cuando veo el gran alma. Entonces, cursó estudios de medicina y cirugía en la Universidad de Valencia. Complementó su formación en el Hospital Psiquiátrico de Reus, Tarragona. Desempeña su actividad profesional como médico de familia y como médico psicoterapeuta. Es el coordinador de la Asociación de Psicología Analítica de Valencia y de la Biblioteca de Estudios Psicológicos José Zavala, México, España y Suiza. Pertenece al grupo de investigaciones en psicología analítica de Carl Gustav Jung y María Louise von Franz en Kuznetz, Suiza, perdón la pronunciación. Miembro de la Academia Internacional de Ciencias y Humanidades, responsable en Valencia para el diálogo interreligioso. Pertenece al Foro Mundial de Córdoba para la Convivencia en Paz, director en Valencia del Programa Intercultural del Mediterráneo Multaca de las Tres Culturas y en la actualidad es el presidente del Centro Valencia Mediterráneo de UNESCO. Querido Rafael, realmente es el currículum de alguien que hace una búsqueda profunda de la verdad quizás y también con un gran afán de servicio unido a una espiritualidad activa. ¿Es así? Primero de todo, Ana, buenas tardes a ti, para todos los amigos del Foro ACCE que nos están escuchando. Y a tu pregunta diré que este es mi camino personal, así es como he desarrollado mi actividad como médico, como psicoterapeuta y luego las actividades culturales que me han llevado a ello. Y si tuvieras que decir qué une esta aparente diversidad de caminos, ¿qué es lo que los conecta entre sí? ¿Qué dirías? Yo creo que en mi caso es la búsqueda de valores en el aspecto, digamos, humano y profundo. ¿Eres en ese caso un buscador del alma? No te quepa duda. Como médico vemos el cuerpo, pero siempre nos queda preguntar más y esa es la profundidad que da la visión psicológica. Yo he tenido la suerte de tener una visión psicosomática, lo cual me ha ofrecido descubrir al ser humano en una dimensión más profunda, pero desde luego empezando por mí mismo. Así que cuando a ti acude un enfermo o cuando ves una persona, un cuerpo, ¿tú vas más allá del cuerpo para bucear en el alma? La cuestión siempre es, si hay un problema de sufrimiento, tratar de entender el sentido que tiene para esa persona. Esa es la pregunta, la búsqueda. ¿Qué sentido tiene el sufrimiento? Y a partir de ahí, ¿qué posibilidades hay de que esto transforme la vida o la situación de algo?
Ahora estamos viviendo momentos, esto es un poco porque Rafael nos puede dar quizás un mensaje como profesional, ¿no? En cuanto a estos momentos COVID. Como médico de familia, ¿cómo se está viviendo todo esto en tu zona? ¿Y, y cuál es tu evaluación según los casos que estás que te han llegado o de los que tienes conocimiento en tu zona? En la medicina familiar, los centros de salud y en el área en que yo me muevo aquí en Valencia, es una zona relativamente tranquila. Los casos que aparecen, que afortunadamente no son muchos, los derivamos al centro hospitalario y nosotros hacemos seguimiento domiciliario, toma de muestras, hacemos una actividad complementaria. Verdaderamente no estamos como en los centros hospitalarios, que se vive en un estrés emocional enorme. Y Hace, el mensaje básicamente, tenemos que aceptar los protocolos que socialmente están aceptados y a partir de ahí ver la evolución de las cosas. No podemos hacer a nivel individual más que asumir esta situación de crisis sanitaria en la que estamos. querido Rafael, hace entre bastidores, ¿verdad? Nos comentabas que quizás hay demasiado miedo por parte de la población cuando anualmente, y no se tiene tanto miedo, pues mueren muchas más personas, quizás, o mueren más personas como consecuencia del tabaco. ¿Es esto? Sí, ¿Puedes esto comentarnos un poquito de esto? es algo que debería nosotros también alarmarnos, no solamente el problema del tabaquismo. Piensa que en España entre 50 y 60.000 personas son las que fallecen anualmente a consecuencia de él. Pero tenemos otras terribles pandemias como el hambre, que Sí. son miles y miles de personas las que fallecen y somos ciegos ante esa catástrofe, ¿no? Es decir, esto ha tomado a la sociedad de una forma, digamos, muy relevante, pero es solamente una fracción del problema catastrófico en el que está la sanidad mundial y la humanidad. Sí, porque tampoco sabemos el número de víctimas como consecuencia de la contaminación, de alimentos contaminados también pues no sé, por químicos o lo que sea. No tenemos tampoco cifras sobre otras causas de muerte que no se catalogan como pandemia, pero que quizás causan muchas más víctimas, incluso desastres que tienen que ver con todas esas alteraciones que nosotros como humanidad estamos produciendo en la naturaleza. Ese parece ser el trasfondo de esta situación. Y es lo que he podido observar a través de los sueños que he comentado, que podréis escuchar en la ponencia que he presentado en el foro. Parece ser que es la actitud que tenemos con respecto a la naturaleza, lo que pueda ser como una forma, digamos, de manifestación, ¿no? De que la naturaleza ha dicho que hemos llegado a un punto que necesitamos reflexionar, ¿no? Y hay mucha gente que opina de manera muy crítica en relación a esta cuestión, ¿no? Del ser humano y su relación con la naturaleza. Y en el sueño, digamos, fundamentalmente lo que se muestra es que no se trata solo de una pandemia, de una crisis sanitaria, digamos, pasajera, ¿no? Sino que en el trasfondo existe un proceso de cambio y de renovación de tipo social y humano muy profundo. Es casi, digamos, hasta de alguna forma una renovación de nuestra cosmovisión. Esta reflexión sobre la naturaleza y esto que tú decías antes, como si no sería esto una seria advertencia de la naturaleza, ¿no? Es una opinión que he escuchado también de algunas personas, como que hemos ido demasiado lejos
y deberíamos de cambiar de alguna forma nuestro comportamiento. Al hilo de esto, un tema que tengo conocimiento, estás investigando desde hace tiempo, son estudios que haces con mujeres en sus sueños y ahora lo estás haciendo estos sueños en relación con la pandemia. ¿Nos podías hablar un poquito de este trabajo? ¿Qué información te ha llegado? Tengo que comentarte que los monjes nos han dicho esto mismo que tú estás diciendo, que ellos consideran que todo esto que sucede es, de alguna manera, un tirón de orejas de la madre naturaleza, de la madre divina, como lo queramos llamar. ¿Qué nos puedes decir sobre estos mensajes de los sueños, este campo tuyo de investigación y estudio? ¿Qué te ha llegado acerca de la pandemia? Solicité a personas conocidas que me dieran sueños que tuvieran alguna relación con la crisis esta mundial en la que vivimos. Y es curioso porque efectivamente se ve cómo el inconsciente se ha activado, pero en dos arquetipos muy concretos. Uno es el de, no es que haya pedido solo sueños a mujeres, he pedido sueños a todo el mundo, pero es significativo que los que me hayan llegado sean exclusivamente de mujeres. Y tanto el arquetipo de la naturaleza, que representa el principio femenino de la naturaleza, la diosa madre, como también el del joven o de la joven, es la renovación, es lo que viene de la madre y lo que puede traer un nuevo mensaje, una nueva cosmovisión, como decía antes. Estos son, digamos, los dos arquetipos que son sobresalientes de esta visión de conjunto a través de los sueños del inconsciente colectivo y también una activación en el inconsciente de las personas a través de asumir ellas sus propias actitudes y su propia responsabilidad personal. Y todo esto de alguna forma da la impresión que es como que el inconsciente llega a un punto en el que reconoce que es necesario entrar en una nueva era. Lo hemos visto como astrológicamente está el paso de la era de Piscis a la era de Acuario, tanto se ha hablado de esto. También los geólogos hablan de que se está entrando en esta época que ellos denominan el antropoceno, que es justo una época nueva, una era en la que el ser humano es capaz de actuar sobre el medio ambiente. Hemos visto la capa de ozono, los problemas de la biosfera, el cambio climático y cantidad, digamos, de circunstancias inciden en pensar que se abre un nuevo paradigma, la física cuántica, las nuevas tecnologías que lleva la sociedad de la globalización, la interculturalidad, son aspectos nuevos que hablan de que es necesario que la humanidad acoja un nuevo punto de vista que nos sirva para entender en dónde nos encontramos, ¿no? Es importante que a esta generación en la que nosotros estamos se podría decir que es como la primera generación planetaria de la historia humana, ¿no? Y de alguna forma también se podría decir que estamos en la última etapa de lo que pudiera ser la prehistoria, si lo vemos desde esta larga perspectiva, ¿no? Y esa prehistoria básicamente es en la que de alguna forma se ha planteado hasta hoy la muerte como solución. Tenemos las guerras, tenemos el poder, la imposición de intereses donde el ser humano no cuenta. Y esto yo creo que es el punto exacto donde se une el individuo con la naturaleza, con los valores, y necesitamos un mito nuevo que dé sentido a la humanidad, a los seres humanos, pasar a una nueva etapa, una renovación muy profunda, es lo que muestran los sueños, y es como que los mitos antiguos ya no nos sirven, necesitamos un mito nuevo, un mito moderno que dé unidad y totalidad, pero sobre todo que sea capaz de poner al ser humano como valor central. Un mito nuevo.
Eso es como realmente, ¿cómo puede ser posible un mito nuevo, querido Rafael? No, Bueno, lo hemos visto a sí, lo largo de la historia. Los sí. mitos cambian, no los cambian los seres humanos, nacen. Los símbolos no se crean, sino que tienen vida propia. A lo Sí. largo de la historia de la humanidad, lo hemos visto en las culturas, en las civilizaciones, surgen mitos que se adaptan a las necesidades de cada época. Esta época, por lo que te he dicho, necesita un cambio, necesita adaptarse a cosas que hasta ahora eran completamente nuevas. Y necesitamos dar ese paso. ¿Cómo se va a hacer? Es lo que no sabemos. Estamos en la antesala, por eso es el fin de la prehistoria, pero el comienzo todavía, digamos, no ha empezado. Ya sabes, algunas profecías ya llevan un tiempo hablando de una venida, de un nuevo Mesías. Dentro del budismo también hay como otro Buda, Maitreya, que está en el cosmos, que no se sabe cuándo viene, pero que puede venir en cualquier momento. Quizás algunas tradiciones ya tienen preparado su mito para este momento, de alguna Sí, forma, que ya lo tienen pero, en germen por ahí, ¿no? pero no olvidemos, Sí, Ana, que nosotros somos ciudadanos del siglo XXI. sí, No podemos utilizar el pensamiento, digamos, medieval, ni mucho menos mágico. Necesitamos utilizar el lenguaje y acercarnos a este problema, que es un problema de conciencia, con las herramientas que tenemos a nuestro alcance. sí. Y en este sentido es donde la psicología del profundo, la que llevó a desarrollar Carl Gustav Jung, representa un foco de luz, precisamente desde el punto de vista científico, desde la psicología, que da orientación y sentido tanto a la ciencia de hoy como al fenómeno humano, ¿no? Hablando de la psicología eh, de analítica de Carl Gustav Jung, ¿nos podías orientar un poco cómo cómo se puede relacionar con este momento desde la perspectiva del inconsciente colectivo y también de la sincronicidad, que si en lo que vivimos hay algunas sincronías que nos den como señales eh, de las tendencias y también si ha habido sincronías que nos avisasen con anterioridad de esta tarjeta de invitación, ¿no?, hacia el futuro, hacia el presente futuro, que es esta pandemia. Bueno, el punto esencial que quería marcar es que la psicología de Sí, Jung da un foco de luz para orientarnos. Y en este sí. sentido hay que reconocer que sus estudios, sus investigaciones, fue una obra verdaderamente muy avanzada a nuestra época y solo muy poco a poco podrá ser asimilada e integrada por nuestra sociedad. De alguna forma es una minoría la que es capaz de captar la trascendencia de su pensamiento y de las aportaciones que ha hecho, porque con, como tú dices, con la sincronicidad y con el descubrimiento del inconsciente colectivo, ha duplicado nuestra visión de la realidad y de las cosas. Imagínate que estamos desde el punto de vista psicológico como, te podría decir, como en tiempos de Copérnico, donde se creía que la Tierra era el centro del sistema solar, ¿no? Pues Jung descubrió que el ego, el yo, es decir, como si fuera la Tierra, no es el complejo central de la psique, sino no el yo no es el dueño de la casa, como si dijéramos, sino que existe una autonomía en el inconsciente que está formado también por otros complejos. Y hay un arquetipo central, que es el que sería el sol, que es el que da orden y sentido a la vida del ser humano. Este Y es en este arquetipo, sentido, perdón, sí, este arquetipo central del sol, ¿a qué correspondería?
Él le denominó el arquetipo del sí mismo. Es el arquetipo que da orden y sentido a toda la dinámica de la psique. Porque él plantea en su cosmovisión la hipótesis de que en esencia es un problema de unión de opuestos, ¿no? El consciente y el inconsciente como centro de esta dinámica de la psique y también de la realidad psicofísica, porque desde este punto de vista no separamos lo que digamos sería el aspecto psíquico del aspecto material. Esta es la polémica que ha habido siempre entre el espíritu y la materia, entre el espíritu y la naturaleza, entre la mente y el cuerpo, el mundo exterior y el mundo interior, la visión objetiva de las cosas, pero también la visión subjetiva. Son dos aspectos que han de encontrar un equilibrio. Si se rompe, si esto se desajusta, surgen siempre mecanismos compensatorios. Esto fue la observación empírica que hizo Jung, y es necesaria esta compensación para restablecer de nuevo una armonía entre estos opuestos. Y ahí los sueños es donde ayudan de alguna forma, porque los sueños son una expresión de nuestra naturaleza instintiva, de que nos permitan de alguna forma ayudar a entender, como te decía antes, qué es lo que está sucediendo en un punto de vista que integre estos dos aspectos, ¿no? Y dentro de toda esta configuración del ser, ¿dónde está el alma? El alma. Jung aporta una herramienta nueva, que es el pensar cuaternario. El pensar cuaternario es el que permite acercarse a lo que tú llamas alma, porque es el que permite conectar con la dimensión interior. Nosotros tenemos un pensar lógico, un pensar racional, un pensar trinitario, podemos decir. Falta la cuarta función, que es la función de los sentimientos. Entonces, Jung incluye en su hipótesis que es necesaria este desarrollo de la función del sentimiento, porque el sentimiento, la emoción, es lo que nos permite conectar con esa dimensión interior donde, desde el punto de vista científico, llamamos inconsciente, pero tradicionalmente se ha llamado siempre el alma. Este pensar cuaternario, que incluye los sentimientos, se puede decir que es un pensar femenino, es un pensar con eros, que es capaz de relacionar. Es un pensar simbólico porque nos permite aprender a entender ese lenguaje, que es el lenguaje que utiliza la naturaleza a través de los símbolos. Y es un lenguaje y es un pensamiento que ayuda a entender los fenómenos de la sincronicidad. Preguntaba sobre la sincronicidad en relación al COVID, lo podemos ver en los sueños. Hay gente que sueña con esta situación, es decir, en el mundo psíquico se consteriza también esta realidad del mundo de fuera. Están los dos mundos, el objetivo y el subjetivo, están entrelazados. Este es un fenómeno de sincronicidad en estos momentos que estamos todos observando. Este es el sí mismo que se pueden ver todos los mundos operando como si fuera una maquinaria perfecta, como si fueras el relojero. Sí, de alguna forma se ha representado simbólicamente como ese mecanismo perfecto que mantiene todo en orden. Es un orden transpersonal, evidente, que hace que todo esté en armonía, que los planetas no se caigan, que todos los ciclos de la naturaleza funcionen milimétricamente, ¿no? Y es esta dimensión afectiva, la dimensión del sentimiento, la clave de todo, ¿no? Porque es la que nos abre a esta dimensión interior. La discípula de Jung, Marie-Louise Bonpland, ella, al final de su vida, la última conferencia que ella dio, tenía por título, y fue una conferencia que dio como una síntesis, ¿no? Como lo esencial de la obra de Jung y de su aportación científica,
ella lo tituló La rehabilitación de la función del sentimiento por Carl Gustav Jung en nuestra civilización contemporánea. Es decir, si no abrimos esta dimensión del sentir y que no sea solamente la razón lo que lleve la iniciativa, sino que haya un equilibrio entre pensamiento y sentimiento, esa aportación tiene una dimensión no solamente humana, sino también en todos los ámbitos de la vida humana. Y en este sentido, ese elemento, el elemento del sentimiento, del afecto, de la emoción que está ligado al cuerpo y a la naturaleza, requiere estar incluido en la totalidad de la conciencia humana. De hecho, últimamente se ha hablado mucho de la inteligencia emocional. Esto viene de todas estas ideas de Jung ya desde primeros de siglo. Pero si nos fijamos en el hecho curioso de que, por ejemplo, Ramón y Cajal, que descubrió cómo las neuronas necesitaban ese vínculo de unión para el sistema nervioso, y él descubrió que las sinapsis neuronales eran las que producían esa unión. Pero nosotros necesitamos, como un nuevo paso, tratar de unir este mundo exterior con el mundo interior. Es decir, es como si tuviéramos que encontrar otro nuevo Ramón y Cajal que supiera encajar esto y de alguna forma Jung hizo su aportación. Y es el símbolo, aquello que une el mundo exterior con el mundo interior. El ejemplo son los sueños del COVID, que sirven para tratar de entender qué es lo que está pasando actualmente en nuestro mundo. Pero esta unión es lo que también en medicina vemos como la célula, como podríamos denominar simbólicamente, una célula psicosomática que pudiera unir el cuerpo y la mente o la psique. Podríamos también, en este caso, a través de los sueños, recibir mensajes de nuestro propio cuerpo y saber cuándo, o por lo no saber, como tener una prevención, un aviso de cuando algo nos está atacando, una infección, un catarro, una enfermedad. ¿Pueden los sueños hablarnos de esto también? Desde luego que eso sucede. Lo que pasa es que es un mundo completamente que está al margen de nuestra manipulación. De hecho, es un fenómeno autónomo que no podemos simplemente observar. Es por eso que esta psicología es una psicología eminentemente empírica. Observamos los fenómenos y, de hecho, cada fenómeno es único. No se puede aplicar la estadística. Son experiencias individuales que no son repetibles. Por eso nos sirve la lógica, nos sirve la ley de la causa y efecto. Necesitamos la ley de la sincronicidad. Hechos que tienen sentido, pero tienen sentido de manera puntual para cada persona. Por eso a veces ayuda a entender por qué tiene una persona una enfermedad y no tiene otra. Por qué sufre una serie de problemas y no tiene otros. Porque tienen un sentido para ella en su contexto, digamos, integral de su personalidad y de su vida. Fíjate, hablando de esto, tú sabes, te he comentado, tengo un montón de alergias y amo los animales, las plantas, toda la naturaleza. Y resulta, ahora tengo un perro precioso al que amo profundamente y pensaba, pero con lo que amo a este ser, ¿por qué le puedo tener alergia? No hago ni caso, le abrazo, le beso, estornudo, así estoy hoy, taponada de nariz y de todo. Pero me da igual, me puede el amor. Y recordé lo siguiente, querido Rafael, cuando era niña me vino así, yo era muy pequeña, teníamos un perro, un tekel, pero que a lo mejor tenía 3 años, ¿eh? Y ese tekel, mi madre lo tenía metido como, había como que tenía su casita dentro de casa, cerca de la cocina, como una especie de mueble que abrías la puerta. Y claro, él hacía ahí sus necesidades. Y para mí era una peste horrorosa. Y me daba mucha pena. Sentía mucha pena, mucho dolor por el perrito de que estuviera pues ahí metido en ese sitio como oscuro, que a mí no me gustaba. El perro estaba luego feliz por toda la casa, pero
A mí me parecía terrible que no pudiera dormir en la cama conmigo o que tuviera ese espacio tan feo y que hacía cosas ahí, que olía pues horrible, ¿no? Y asocié la alergia que tengo a eso, a ese recuerdo. Puede ser, para ti te da sentido. Sí, Entonces, si es suficiente, no tienes que buscar más explicaciones. sí, Cuando fíjate. te quedas siempre con una pregunta que no acaba de hacer clic, es cuando hay que seguir buscando. Sí, Cada es persona como, tiene su necesidad de dar sentido a las cosas. En lo que tú has explicado es una forma que para ti te da sentido a lo que estás sufriendo. me causaba verdadero dolor, internamente. O sea, yo lo vivía, me parecía horrible aquello. Ya sabes, los niños no razonan, no piensan mucho. Es como, esto me gusta, esto no me gusta. Y entonces era como me producía realmente una emoción y la asocié directamente a la alergia. Así que digo, bueno, y de hecho es, lo llevo bastante bien, pero creo que voy a tener que ir a verte para que me ayudes con el resto de alergias que tengo bastantes. Estoy Querido a tu Rafa, disposición. quería preguntarte, personas que tengan interés en la psicología analítica de Jung, en hacer este tipo de trabajo interno y de aprendizaje, de estudio, porque realmente lo que estoy viendo, hablando contigo, es que es una nueva forma de ver la vida y el ser. Es otra perspectiva. ¿Cómo pueden hacer? ¿Puedes recomendarles libros o algún lugar a donde dirigirse? ¿Cómo pueden hacer? Hoy está muy asequible la información en relación a toda la psicología de Jung. Hay un libro básico que es el del hombre y sus símbolos, que escribió cuando él era ya muy anciano. Había un periodista que andaba siempre detrás de él pidiéndole que por qué siempre había escrito para los científicos, por qué no escribía algo para la gente común. Y él siempre se resistía, hasta que en una ocasión, ya siendo muy mayor, tuvo un sueño en el que él estaba en una plaza pública hablando de psicología y la gente común le entendía. Y estaba muy pendiente de lo que le estaba explicando. Y entonces llamó él a este periodista y le dijo, de acuerdo, acepto su oferta, voy a escribir un libro. Y con 5 colegas de él, entre ellos Marie-Louise Bonflant, escribieron este libro de El hombre y sus símbolos, que digamos es la tarjeta de presentación sobre esta visión psicológica que trata de plantear no solamente una terapia en términos psicológicos, sino que esencialmente y ante todo es digamos, una filosofía práctica de vida. Fíjate que me ha llegado ese libro, lo tengo. Una Pues es el momento sincronía de después de revisarlo. conocerte. Entonces, la primera ayuda es estar atento de los sueños, escuchar esa voz interior que nos viene cada mañana, pero que la despreciamos, que no la tenemos en consideración. Y a veces es necesario también pedir ayuda a otras personas que sepan interpretar, que hayan aprendido este lenguaje de los símbolos en ellos mismos para también poderlos traducir para otras personas. En realidad, los analistas junguianos somos traductores. Tratamos de hacer comprensible el mensaje que trae la naturaleza a cada persona en cada circunstancia.